Voy a comenzar leyendo lo que para estos dos autores y para en general todas las personas que trabajamos con las emociones y con meditación o atención plena, lo que para ellos es, y yo comparto con ellos, el equilibrio emocional. El equilibrio emocional basado en la meditación o atención plena implica estar en contacto con nuestras emociones, vivirlas plenamente y al mismo tiempo cultivar con paciencia los hábitos del corazón y de la mente que fomentan la paz y la alegría en nosotros y en quienes nos rodean. El maestro budista vietnamita Thich Nhat Hanh compara a menudo el proceso del cultivo de la mente y el corazón con el trabajo del jardinero orgánico. Un buen jardinero, con su paciente observación y práctica, adquiere la sabiduría y los medios necesarios para contribuir al proceso de transformar una simple semilla en una hermosa planta. También aprende poco a poco a controlar las malas hierbas, no envenenándolas, sino sencillamente dejando de alimentarlas. Y aprende a convertir la basura orgánica en bellas flores. Pero antes de hacer todo esto, se ha de familiarizar con las semillas y la tierra para saber exactamente cuánta agua se necesita, cuánto abono y qué plantas crecen bien juntas. Por lo tanto, desarrollar lo que tiene que ver con la conciencia emocional es poder ser conscientes de nuestros procesos mentales. ¿Sí? Voy a tratar de explicar. La conciencia sería el cielo, ¿sí? Y los procesos mentales son las nubes. Las nubes hay de distintas formas y de distintos colores. Eso es decir, ser consciente de los procesos mentales es poder ser consciente de esto. ¿Para qué? Para poder romper con conductas automáticas, para poder romper con rutinas automáticas que en realidad lo que hacen es que reaccionemos sin pensar y nos generan mucho malestar. Por eso, observar, reconocer y aceptar las emociones que tenemos es lo que nos va a permitir desarrollar una conciencia emocional y lo que nos va a ayudar a mantener y sostener un bienestar emocional. Cuando hablo de bienestar emocional, también es bueno entender de que es un proceso que estamos haciendo constantemente. Tanto la emoción, ¿sí? En la emoción influye nuestra manera de pensar, ¿sí? Si las emociones influyen en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de ver la realidad. Por eso es importante saber sobre nuestras emociones. De alguna manera saber lo que necesitamos, ¿sí? Nuestras necesidades básicas. Poder también conocer algunas causas. Muchas veces tenemos miedo de indagar un poquito sobre nosotros mismos porque creemos que nos va a desequilibrar y en realidad porque hay una tendencia en todos nosotros a repetir conductas, aunque no nos gusten, pero nos da mucho miedo cambiarlas. Entonces hay una repetición de la misma conducta por miedo a creer que no vamos a poder cambiar esto. Y además, como le decía antes, poder saber sobre nuestras emociones, poder observarlas, poder reconocerlas, poder nombrarlas, es lo que nos va a permitir regularlas.
Las emociones están compuestas por tres componentes. Un componente neurobiológico, ¿sí? Cuando uno tiene miedo, cuando uno está angustiado, cuando uno está con ira, siempre hay una manifestación corporal, siempre, ¿sí? Si estoy muy angustiada, me duele el pecho, tengo una opresión en la garganta. Si tengo miedo, puedo tener dolor de panza, diarrea, sudoración. Entonces, hay un componente neurobiológico automático. Yo no puedo hacer nada. Sale. Hay un componente comportamental que tiene que ver con la conducta, que tiene que ver con el tono de mi voz. Si yo estoy muy nerviosa, y ustedes lo pueden notar, me tiembla. Tiene que ver con mis rasgos faciales, tiene que ver con mi movimiento corporal. Esta es la manera que se expresa una emoción. Y hay otro componente que tiene que ver con el componente cognitivo, que tiene que ver con lo que yo pienso, con mi subjetividad. Entonces, neurobiológico, comportamental y cognitivo. Estos tres forman y hacen a la emoción. Las emociones no tienen una connotación moral. No son buenas ni son malas, son. Las sentimos, ¿sí? Probablemente la connotación, lo que pensamos nosotros, es la connotación que le damos, pero en realidad las emociones las sentimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, la mayoría de las veces, las emociones en realidad son automáticas. ¿Por qué digo que son automáticas? Porque las traemos como diseño evolutivo. ¿Para qué? Las emociones están todo el tiempo, son un radar, ¿sí? Que lo que están tratando de hacer es detectar, ¿sí?, qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Según lo que ellas detectan, actúan. Muchas veces, ¿sí?, actúan sin nuestro propio consentimiento, actúan, salen. Lo que estamos intentando hacer y lo que espero que esto sirva es poder tomar conciencia de eso para tratar de romper esa actuación y ¿no?, analizar qué es lo que hago con esa emoción que surge. Un poco lo importante de esto es aceptar la emoción y ver cuál es la respuesta que hay a esa emoción y qué pensamientos desencadenan estas emociones. Ejemplo, si nosotros estamos muy ansiosos, ¿sí?, si nosotros tenemos un autoconcepto de nosotros mismos, ¿sí?, peyorativo, seguramente vamos a tener una producción de pensamientos negativos que nos van a hacer sufrir mucho. Entonces, esto es lo importante, saber que las emociones están, que muchas veces actúan sin nuestro consentimiento y que en la medida que nosotros las observamos, las aceptamos y no nos juzgamos, probablemente podamos empezar a cambiarlas. Les decía que, bueno, que están diseñadas evolutivamente las emociones dentro de lo que es nuestro software, se dice, ¿sí?, están diseñadas para captar peligro, ¿sí?, están diseñadas para eso. El miedo, supongamos el miedo. El miedo es una emoción que en realidad, qué suerte que lo tenemos, porque esto nos ayuda a detectar y evitar, cuando es necesario evitar, aquellos momentos que nos pueden atentar a la vida. El problema es cuando el miedo se excede, ¿sí?, cuando mis pensamientos se van con este miedo, pero en realidad el miedo
hace que tengamos una buena supervivencia. Si no tuviésemos miedo, no evitaríamos determinadas situaciones. No solamente se desencadenan por esta valoración automática o por este diseño automático, también las emociones aparecen cuando hablo, cuando recuerdo y también cuando imagino escenarios futuros, ¿sí? Cuando estoy con un alto nivel de ansiedad, la ansiedad es la parte subjetiva, ¿sí?, de el miedo. Cuando estoy muy ansioso o muy ansiosa, en realidad lo que siento es miedo. Entonces este miedo, esta ansiedad, hace que empiece a generar una serie de pensamientos que me enrollan tanto, que me impiden discernir, que me impiden pensar libremente. ¿Por qué? Porque me creo lo que estoy pensando. Me lo creo que es verdadero, cuando en realidad es un pensamiento y es real el pensamiento, ¿sí? Lo que no es verdadero. Por eso les decía, hay emociones que son universales. En general, si vemos o en este momento hay una gran explosión, probablemente todos y todas nos pongamos en estado de alerta, ¿sí? Eso es universal, porque todos vamos a decir, peligro inminente. Pero también cada uno de nosotros tiene diferentes miedos. Hay personas que tienen miedo a las arañas, hay personas que tienen miedo a las alturas, hay personas que tienen miedo a los botones. Y ustedes pueden decir, pero bueno, por eso hablamos de que las emociones pueden ser adaptativas y funcionales, pero también pueden ser disfuncionales. Cuando una persona tiene miedo a los botones, es que algo está pasando, porque un botón al resto acá no es un peligro inminente, pero esto tiene que ver con la valoración y con la historia de cada sujeto. Es importante también saber que las emociones podemos aprender a desarrollarlas, ¿sí? Y aprender a nombrarlas. Esto acá, por suerte, hay seguramente muchas mamás, muchos papás, muchas abuelas y muchos abuelos. Y sería bueno que podamos enseñarles a nuestras niñas y a nuestros niños a hablar sobre las emociones. En general hay una tendencia a no decir nada. En general hay una tendencia, si un niño llora o un niño está enojado o una niña se siente mal o está triste, no pasa nada. ¿Qué estoy haciendo con este no pasa nada? Le estoy enseñando a que no registre la emoción que tiene, que la registre, que sepa que está enojada, que sepa que está triste, que sepa que le duele, ¿sí? Porque en este no nombrar, en este no decir, ahí lo que estamos haciendo es creando senderos neuronales para, a mí no me pasa nada, yo no siento nada. Y eso es mentira, porque todos sentimos. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos nombrarlas y tratamos de evitarlas. Como les decía antes, las emociones y el pensamiento y las emociones trabajan en una forma armónica y equilibrada. Y esto nos permite, cuando estamos en una forma equilibrada, ¿sí?, en nuestro día a día, claro, tenemos un montón de experiencias satisfactorias, recreativas, plenas. El problema es cuando empieza a haber desequilibrio. Entonces ahí empezamos a tener dificultades.
Voy a tomar también de otro psicólogo, Paul Gilbert, que él habla, es un entendido que ha desarrollado y ha estudiado mucho las teorías de las emociones, y él habla de 3 sistemas que funcionan, ¿sí?, en el desarrollo de las emociones. Como les decía antes, las emociones aparecen en nuestro diseño evolutivo porque nos dan información momento a momento del entorno. ¿Para qué? Para poder adaptarnos, para poder sobrevivir y para poder encontrar estrategias que nos permitan sobrellevar algunas circunstancias que el entorno nos da. El primer sistema que tenemos se llama sistema de alarma y protección. Es el sistema que percibe el peligro inminente, que puede aparecer desde afuera o desde adentro. Cuando yo empiezo a pensar, no sirvo para nada, no merezco esto, ese es un peligro que viene desde adentro. Yo me estoy autodefiniendo eso. Y hay un peligro real, ¿sí? Si ahora sentimos una explosión o un ruido o que golpean la puerta, eso es un peligro inminente. Pero viene de afuera o puede venir desde adentro, desde nosotros mismos. Hay otro sistema que se llama sistema de impulso, búsqueda de recursos y de excitación. Este sistema es el sistema que nos hace que tengamos una actuación rápida ante un peligro inminente. Es el sistema que también nos permite regular las emociones. Es el sistema que nos permite buscar recursos como comida, abrigo, un lugar donde estar. Y es el sistema también que nos empuja a buscar satisfacción, ¿sí?, de nuestros proyectos, de nuestra vida. Y por último, aparece el sistema de la calma y afiliación. Este sistema está relacionado con la alegría, relacionado con la seguridad y se activa, por ejemplo, cuando meditamos. Cuando meditamos es el sistema que se activa. Cuando estamos con amigas, con amigos, con familia, cuando hay una relación cordial con un otro, es el momento en donde este sistema se activa y nos permite estar tranquilas, estar tranquilos, estar seguros. Por eso este sistema lo que dice es: relájate, disfruta y conéctate. Ustedes lo verán en la infancia, cuando hay un vínculo sano entre un bebé y su cuidador, su mamá, su papá. Lo que se activa es este sistema, que activa una hormona que se llama oxitocina. Hago un paréntesis. Voy a ser más clara. Estamos totalmente conectados, ¿sí? Nuestra cabeza, nuestra biología y nuestro psiquismo. ¿Sí? Hay una conexión constante. Yo no sé si ustedes, seguramente aquellos y aquellas que practicamos yoga, ¿no? El otro día estábamos viendo mi empeine y detecté claramente cómo se conectaba con el resto de mi cuerpo. Bueno, lo mismo pasa con mi sistema nervioso, con mi cuerpo, con mis emociones y con mis pensamientos, ¿sí? Entonces,
Este sistema que tiene que ver con la calma y con la afiliación, ¿sí?, actúa en mi sistema, ¿sí?, nervioso central, que está conectado además con glándulas, y estas glándulas están conectadas además con las hormonas. Y esta es la hormona, cuando yo medito, cuando yo estoy en una relación cordial y amena con un otro, esta es la hormona que se activa, que me da tranquilidad, que me da seguridad y que me permite estar relajado y seguro de mí mismo. Este es el sistema que cuando hay un buen acompañamiento en una crianza, es lo que le da a ese bebé la seguridad y la tranquilidad. Y lo que hace es desactivar los otros sistemas que tienen que ver con el miedo, que tienen que ver con la ansiedad, que están, y qué suerte que están, porque nos ayudan siempre. Por eso dije al principio, las emociones no son ni buenas ni malas, están. Y cada una de las emociones sirven para algo. El problema es cuando se desbocan, generalmente a partir de nuestros propios pensamientos, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros podamos y en la medida, cada vez que nosotros meditamos, cada vez que nosotros nos permitimos tomar conciencia de nuestros procesos mentales, tomar conciencia de la sensación que tengo en el cuerpo, de cuál es la emoción que surge, mirarla, aceptarla y dejarla pasar, eso nos da seguridad y tranquilidad. Es importante también tener otro concepto en este momento. Hasta los años más o menos 70 se creía, la comunidad científica decía, que el sistema nervioso era inmodificable, que una vez que nos pasaba algo, una vez que crecíamos, ahí nos quedaba y no podíamos regenerar nada. Hoy, por suerte, a partir de la neurociencia, lo que se dice con un concepto muy nuevo que se llama neuroplasticidad, lo que se sabe es que al cerebro puede flexibilizarse a partir de la experiencia vivida, ¿sí? Lo cual hace y nos permite decir dos cosas, que no estamos ni biológicamente determinados, ni psicológicamente determinados, y que tenemos cierta libertad para poder desarrollar y cambiar algunos aspectos de nuestras conductas automáticas o rutinarias que nos llevan a sufrir, porque en realidad lo que nos llevan es a eso, a sufrir. Machete. Algo importante también para compartir con ustedes es que esto que les decía, la repetición de conductas, la repetición de hábitos, ¿sí? Generalmente se dan por varias cosas. Muchas veces se dan por la experiencia y por el aprendizaje que tenemos, ¿sí? A veces sin querer, mamá o papá nos empiezan a decir cosas cuando somos niñas o niños. No servís, cuidado con esto, sos una inútil, ¿sí? Y estas cosas que nos van diciendo, que van formando nuestro autoconcepto, qué somos o quién creemos que somos, hacen que repitamos conductas, ¿sí? Y que no podamos alejarnos de estas conductas, y esto nos genera muchas veces muchos problemas. Entonces, cada vez que nosotros repetimos y en esta repetición no encontramos placer, sino encontramos malestar, probablemente hay algo que cambiar. Yo les voy a contar una anécdota personal que se las cuento siempre a mis pacientes. Yo vivo en Barrio Sur y trabajo en el centro de Madrid. Entonces, normalmente, antes me venía caminando por La Roca y un día, escuchando una conferencia y que hablaban sobre los hábitos, ¿sí?,
Y decían esto, que las emociones y los hábitos en realidad no son ni buenos ni malos, ¿sí? Que son hábitos y que el cerebro se apega a esos hábitos. La cuestión era preguntarse si esto que uno hace, si le produce placer o no. Entonces, yo me pregunté, ¿a mí me gusta venir caminando por la roca? Y me dije no, porque es más, me había caído, no sé, unas semanas antes, porque vieron que tiene distintos movimientos. Entonces me pregunté, ¿por qué lo hago? En realidad lo hacía por una cuestión rutinaria y automática, y por fiaca, por no querer caminar 4 cuadras hasta la Rambla. ¿Qué hice al día siguiente? El día siguiente me levanté con la intención de hacer el cambio. Y realmente lo hice, no volví más por la roca. Ahora vengo caminando por la Rambla porque es mucho más placentero. Pero tuve que romper con esa rutina que tenía armada de caminar por la roca. Así hacemos un montón de cosas que si no nos preguntamos, ¿me gusta hacer esto? ¿Tengo ganas de hacer esto? No somos conscientes y lo seguimos repitiendo, aunque no sintamos nada y aunque muchas veces sintamos displacer. La meditación nos prepara para esto. Nos prepara para poder observar cuáles son los pensamientos que pasan, qué nos decimos, qué sensaciones tenemos. Entonces, algo también importante que quería mencionar, que me acuerdo ahora sobre la emoción, es, la emoción es algo que surge, ¿sí? Porque emoción en latín significa mover hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera. Siempre tiene que ver con una acción hacia afuera. La emoción podríamos llamarla una energía, una excitación, desde el psicoanálisis, yo no soy psicoanalista, es una pulsión, algo que me lleva hacia afuera, que es rápida, porque es rápida, ¿sí? Las emociones tienen un proceso, hacen esto, pueden entrar en una meseta y pueden bajar, y no llevan muchos minutos, ¿sí? Si yo de repente estoy meditando y observo una emoción y no trato de evitarla, sino de sentirla, de habitarla, la emoción negativa pasa. El problema es que normalmente no hacemos eso. Si estoy triste o estoy enojada o enojado, ¿qué trato de hacer? Evitar lo que siento. Y cuanto más evito las emociones más firmes se ponen. Es un efecto rebote. Pero esto es lo que normalmente nos han enseñado desde chicas o desde chicos. No pasa nada. Sí, ¿qué pasa? Déjamelo sentir. Va a pasar. Esto es lo que nos enseña cada vez que meditamos, cada vez que estamos con una sensación desagradable, simplemente la habito. No me juzgo, no la juzgo y pasa. Lo mismo pasa con las emociones, lo que sucede es como tenemos el automático de esto no, lo meto debajo de la alfombra, no lo registro, lo niego, por algún lugar sale. Las emociones que yo evito, que yo niego o que yo tapo, salen a partir de síntomas. Salen a partir de enfermedades. Depresión, apatía, ansiedad generalizada y mucho más que no es sobre eso, sobre lo que voy a hablar. Algo también que me parece muy importante compartir con ustedes son las intenciones y los valores, ¿sí?
Las intenciones tienen que ver con pensamientos o impulsos que hacen, los que rigen nuestra vida cotidiana o nuestras metas. Y los valores tienen que ver con las creencias, ¿sí? Y con los pensamientos que también nos permiten desarrollar nuestra ruta de vida. Cuando no somos conscientes de nuestras intenciones y de nuestros valores, o cuando hay una discrepancia entre ellos dos, ahí empezamos también a tener problemas, ¿sí? Por eso es tan importante esto que se dice de hacer, pensar y decir, ¿no? Ser lo más coherente posible entre el hacer, decir y pensar. Les voy a hacer ahora un pequeño ejercicio. Los invito y las invito a que nuevamente cierren los ojos o bajen la mirada. Que puedan hacer unas 3 buenas respiraciones profundas para conectarse con su mundo interior. Y que puedan imaginar un espacio en la naturaleza. Cada uno y cada una puede elegir el lugar, sobre el pasto, sobre la arena, sobre una reposera, y que puedan mirar un cielo azul. Que puedan encontrarse con este cielo azul y con la tranquilidad que este espacio que han elegido les puedan dar. Y que puedan relajar sus sentidos y conectarse con su mundo interior. Y que puedan responderse estas 3 preguntas que les voy a hacer. Si cualquier cosa fuera posible, ¿qué quisieras recibir del mundo? Si cualquier cosa fuera posible, ¿qué quisieras recibir del mundo? Si pudieras crecer y florecer como ser humano de cualquier manera posible, sin límite de ningún tipo, ¿cómo te gustaría desarrollarte en esta vida? ¿Qué cualidades quisieras fortalecer y alimentar? Si pudieras crecer y florecer como ser humano de cualquier manera posible, sin límites de ningún tipo, ¿cómo te gustaría desarrollarte en esta vida? ¿Qué cualidades quisieras fortalecer y alimentar? Si pudieras ofrecer cualquier cosa al mundo,
¿Qué te gustaría regalar? ¿Cómo quisieras ser recordada o recordado? Si pudieras ofrecer cualquier cosa al mundo, ¿qué te gustaría regalar? ¿Cómo quisieras ser recordado o recordada? No hay malas ni buenas respuestas. Cada uno y cada una guardará sus respuestas en su cajita de su mundo interior. Pueden abrir los ojos. La meditación nos ayuda a esto, a poder alinear las intenciones y los valores para poder lograr mantener y desarrollar un equilibrio emocional. También me gustaría compartir, porque esto en la primera meditación lo vimos, hay sensaciones que son agradables, otras sensaciones que son desagradables y otras sensaciones que son neutras, ¿sí? Generalmente nos aferramos ¿a qué? A las sensaciones agradables. Y cuando nos damos cuenta de que es imposible mantenerlas todo el tiempo, ¿qué nos surge? Frustración y enojo. Entonces, una de las cosas que me parece que tenemos que aprender es que la vida o estas sensaciones son efímeras y que en realidad vivir es poder aceptar que es efímera la vida, poder aceptar que nada es verdadero y que vivimos en una constante incertidumbre. Cuando en realidad muchas veces creemos y queremos que todo sea como nosotros pensamos que tiene que ser. Y en realidad lo que tenemos que aprender es a adaptarnos y a aceptar que la vida es un constante cambio. Las sensaciones desagradables, ¿sí? Como hay una tendencia a aferrarnos a las sensaciones agradables, ¿qué hacemos? Intentamos evitarlas, intentamos taparlas o intentamos negarlas. Y cada vez que hacemos esto, lo que sucede es lo que le dije al principio, se afirman, ¿no? Entramos en combate con ellas, ¿sí? Entonces por eso es importante, cada vez que meditamos, lo que estamos haciendo es esto, es reconocer las sensaciones, aceptarlas, saber que están. Y cuando sabemos que están, miren, el otro día, yo le decía a Diego hoy, yo le había pedido esta fecha porque me iba a mudar. Me iba a mudar hace 15 días atrás. Y en realidad me mudo mañana, ¿sí? Por lo tanto, estoy entre caja y caja y el jueves me levanté y empecé a sentir una sensación de nerviosismo. Estaba nerviosa. Preparar la charla, la mudanza, media casa, mudarse es sumamente estresante y genera emociones, porque sí, me voy a mudar a mi casa, pero no la conozco todavía. Es decir, todo cambio genera un estado de estrés. Estrés entendido, después voy a hablar un cachitito, como lo que nos permite adaptarnos al cambio. El estrés en realidad es bueno, el problema es cuando tenemos distrés. Después les explico rápidamente.
Entonces, ¿qué hice? Acepté que estaba nerviosa, ¿no? Y que tenía como mariposas en la panza. Entonces dije, estoy nerviosa por la mudanza, por la charla, por todo lo que hay que integrar, el carpintero, pim, pum. Entonces, ¿qué hice? Dije, bueno, no tenía tiempo de meditar en forma formal, pero agarré y cuando me fui caminando a mi trabajo, fui meditando, porque uno puede meditar caminando. ¿Cómo? Estar momento a momento sintiendo a mi cuerpo cada vez que hago un paso, que hago el otro, mirando la naturaleza. Si venían muchos pensamientos, volvía a mi eje, y eso me permitió llegar al consultorio con una tranquilidad fantástica. Es decir, uno puede meditar mientras se ducha, en vez de dejar que los pensamientos se enreden en qué voy a hacer, qué tengo que hacer, y entonces me dijo, y entonces simplemente sentir el contacto del agua en mi cara, en mi cuerpo. ¿Sí? Eso es una meditación informal, pero que me trae aquí y ahora. No hace ni que mi mente se vaya para atrás. Lo que no resolví allá, ya está, ya pasó. Ni hace que mi mente se vaya para allá, que no sé qué me va a pasar. Hace que mi mente esté acá, observando y sintiendo lo que estoy sintiendo en ese momento. Entonces, hay una tendencia a evitar las sensaciones desagradables. Y le cuento otra historia mía también que tiene que ver con las emociones. Todo esto lo fui aprendiendo, ¿sí? Lo fui aprendiendo desde la experiencia personal. En esto de que me voy a mudar, un día compro plantas, árboles. Entonces, cuando salgo del vivero, me siento sumamente nerviosa. Me empezó a molestar la panza. Entonces me pregunté, ¿qué siento? Entonces detecto, estoy nerviosa, tengo miedo. Entonces me pregunto, ¿por qué tengo miedo? Y asocio que mi miedo tenía que ver con que las plantas, los árboles que había comprado, seguramente se murieran. Era un pensamiento negativo. Pero por suerte pude traer otro pensamiento que me decía, si compraste 10 árboles, probablemente algunos se mueran. Sí, pero no todos. Cuando pude como contrarrestar un pensamiento negativo con un pensamiento más lógico, me pude tranquilizar, porque eso era lo que iba a pasar, ¿sí? Todos seguramente no iban a florecer, pero todos tampoco se iban a morir. Y esto me permitió. Esto lo he logrado, no porque soy psicóloga, lo he logrado gracias a la meditación, gracias a mi proceso personal de trabajar mi conciencia, porque la teoría muchas veces es fantástica, pero no ayuda. Es la teoría y la práctica. Como para ir terminando, tengo un ratito más. Algo que también me parece sumamente importante, hablamos de la importancia de las emociones, la importancia de las sensaciones en el cuerpo, y algo que no podemos dejar de hablar es de los pensamientos. Yo les dije que hay una emoción y hay un pensamiento, ¿sí? Y que este pensamiento no soy yo, es un proceso mental de mi cabeza, ¿sí? Que si yo me creo de que este pensamiento es real, ahí tengo problemas, ¿sí? Y muchas veces nuestro cerebro racional, ¿sí?, trabaja mucho y hace que nos enredemos en nuestros propios pensamientos y empecemos a pensar
de nosotros mismos con una mirada autocrítica, con una mirada peyorativa, que muchas veces tiene que ver con esto que les decía, con nuestra infancia, con nuestros aprendizajes, con nuestras vivencias, con lo que nos dijeron. Entonces, en la medida que podamos ser conscientes de estos pensamientos que nos atrapan, vamos a poder salirnos de algunos comentarios que nos hacemos a nosotros mismos. Por ejemplo, no merezco esto. Soy mayor y como soy mayor no voy a encontrar nunca más una pareja. Claro, si yo me predispongo y me creo que esto es verdad, seguramente nunca voy a encontrar, porque no voy a estar abierta a ver nada de lo que realmente pasa en la realidad. Me voy a creer el pensamiento que yo vengo teniendo y el autoconcepto que yo vengo teniendo de mí misma. Y eso también nos pasa con nuestros amigos, con nuestros hijos o hijas. Muchas veces queremos o imaginamos o pensamos que nuestra hija o nuestro hijo tiene que ser como yo creo que tiene que ser, y en realidad dejo de mirar y de ver al hijo o a la hija que tengo, que seguramente es diferente a mí, que seguramente tiene otras necesidades que tengo yo, pero que mis pensamientos y mi postura hacen que tiene que ser ese que yo creí o creo que tiene que ser. Y ahí empezamos a tener dificultades con nuestras relaciones más cercanas, generalmente, ¿no? Yo decía que los pensamientos son sumamente poderosos porque nuestros pensamientos dicen de nosotros cosas y porque además nuestros pensamientos crean la realidad. Puede ser difícil entender esto, pero la realidad, en realidad, la creamos a partir de lo que estamos pensando. ¿A ustedes nunca les ha pasado de tener un pensamiento como negativo, repetitivo, y uno te termina pasando eso? No es casualidad, es porque de alguna manera nos predisponemos sin querer a que termine pasando lo que automáticamente venimos pensando. Por eso es tan importante, ¿sí? Muchas veces cuando meditamos, yo también acá me gustaría aclarar, hay muchas maneras de meditar. Yo cuando medito con Diego uso el mantra, cuando hago una meditación personal hago distintos tipos de meditación, y dentro de una de las meditaciones hay algunas que tienen que ver contacto con la respiración, hay otra meditación que me permite contactar con las sensaciones o con las emociones. Hay otro tipo de meditación en donde aprendo a observar mis pensamientos. Los miro, los detecto, digo, juicio, proyección, valoración, es decir, cada pensamiento responde a algún juicio que yo haga sobre un otro, sobre mí mismo. Cuando estoy pensando, puedo pensar en planes, ¿sí? Hay distintos tipos de pensamiento. Entonces, muchas veces cuando medito, lo que trato de hacer es ver cuáles son esos pensamientos, ¿no? Y los miro, los voy mirando. Es información que tengo para mí, para saber qué hago con eso. Ni me enojo, ni trato de evitarlo, simplemente los observo y veo cómo influyen esos pensamientos en mi hacer. Por eso, cuando desarrollamos o intentamos desarrollar, ¿no?, la conciencia emocional, es decir, es poder ser consciente de los pensamientos, de las sensaciones, de las emociones, esto me permite no quedarme atrapada y me permite lograr un bienestar.
un equilibrio emocional, que es lo que intentamos constantemente hacer. Como para ir terminando, y brevemente, me gustaría decir qué es el perdón y por qué tenemos que intentar, digo intentar porque no es fácil, pero sí es posible. Perdonar, en realidad el perdón tiene que ver con sanar heridas. Y las heridas pueden ser de piedritas muy chiquititas o de rocas, ¿sí? Y las heridas tienen que ver con desilusiones, negligencias, humillaciones que hemos vivido a lo largo de nuestra vida. Y perdonar tiene que ver con tratar de sacar nuestro enojo, nuestro resentimiento de nuestra alma, ¿sí? Y en la medida que aprendamos a perdonar, en realidad lo que aprendemos es a liberar nuestro corazón, a tener nuestra alma y nuestro corazón mucho más liviano, ¿sí? Y perdonar no significa minimizar lo que he sufrido, lo que me han hecho, ¿sí? Lo que significa es decir, me dolió mucho, pero ahora voy a caminar más libremente, sin sentir rencor. Y esto es tan importante porque realmente nos libera de llevar sobre nuestras espaldas la venganza, el malestar, ¿no? Esta sensación que cuando no perdonamos y tenemos es como una piedra pesada que vamos llevando en nuestra espalda. Perdonar es dejar ir y tampoco significa reconciliación. Yo puedo perdonar en mi interior y no necesariamente me tengo que reconciliar con nadie. Tal vez con aquel o aquella que me generó malestar. Es liberar mi interior, ¿sí? Perdonar es liberar el corazón. Y bueno, un poco lo que dije antes, soltar la ira y la venganza. Y qué suerte que podemos perdonar, porque de alguna manera, si no supiéramos perdonar en este mundo lleno de guerras y de venganza, todavía sería peor de lo que es. Entonces, de alguna manera, esto nos permite liberarnos un poco. Y también es importante saber que no se puede forzar el perdón, ¿sí? Es un proceso que cada uno y cada una va a ir viviendo de a poco y que lo tiene que ir aceptando y lo tiene que ir cultivando. Porque realmente cultivar el perdón es un proceso que libera y que realmente nos conecta con este sistema que tiene que ver con la calma y que tiene que ver con la afiliación, porque el perdón nos permite relajarnos, nos permite tranquilizarnos, nos permite mimarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y esto es bueno. Y lo último que quería compartir es que también es importante trabajar la ira, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ira, el enojo, nos hace muchísimo daño. Entonces, de alguna manera, el poder trabajar la ira, ¿cuándo sentimos ira? Cuando sentimos injusticia, cuando sentimos que nos han maltratado, cuando sentimos que hay un obstáculo que no podemos soltar, aparece la ira. La ira es una emoción también, una emoción que normalmente va acompañada de una respuesta. Yo les dije que hay una emoción y que siempre hay una tendencia hacia afuera,
¿sí? La ira va acompañada de autocrítica, de maltrato, de cosa fea hacia afuera y muchas veces también hacia adentro. Porque a veces, o muchas veces, nos enojamos con nosotros y con nosotras. Y en vez de sacarla, por ejemplo, antes se decía que las emociones negativas se tenían que sacar pegándole a algo. En realidad, si yo empiezo a pegarle a algo inanimado, lo que estoy haciendo es lo que les dije al principio de la charla. Estoy realimentando una conducta que tiene que ver con hacia afuera con una actitud agresiva. Hoy, la meditación, por ejemplo, nos permite trabajar la ira caminando. Y cada vez que camino, sentir la ira, sentir el enojo, habitarlo, pero en el caminar, el tomar conciencia de lo que estoy sintiendo, como la ira es una emoción, y la emoción es algo fugaz, que tiene un proceso y que se va, a diferencia de los sentimientos que son más estables y perduran mucho más, si yo reconozco que estoy enojada y que estoy con ira, dejo, camino, acepto y va pasando. Normalmente no hacemos nada de eso. Nos ponemos peor y esto genera más ira todavía. Y para, ahora sí, terminar, cada vez que meditamos, cada vez que estamos con nosotros mismos, con nosotras mismas, lo que estamos practicando es la amabilidad. Lo que estamos practicando es el amor hacia nosotros, aceptándonos tal cual somos. Y reconociendo en este tal cual somos todas las virtudes que tenemos y probablemente todos los defectos. ¿Para qué? Para poder poco a poco ir cambiándolos. Y acá me gustaría agregar algo que tiene que ver con todo este proceso. Cuando nosotros estamos, o nosotras estamos invadidos por emociones negativas, por emociones desagradables, las emociones, ¿qué hacen? Nos cierran la capacidad de discernimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos muy enojadas o muy enojados, cuando estamos con mucha angustia o estamos muy tristes, no es momento, no podemos pensar. Y seguramente si mantenemos una discusión con un otro o con una otra en este estado, ¿qué nos sale de la boca? Serpientes. ¿Sí o no? Que en realidad, en vez de acercarnos, nos aleja. Y cuando bajamos un poco nuestro estado emocional y empezamos a pensar las barbaridades que dijimos, decimos, wow, claro, pero ya las dijimos, ya herimos. Entonces, me gustaría que se lleven, que cuando están y detectan que están muy enojadas o muy enojados, se tomen lo que en psicología llamamos un tiempo de espera y que le anuncien a su hijo, a su hija, a su marido, a su esposo, a su hermana, a su tío, a quien sea, mira, ahora no puedo hablar porque me siento tan enojada o me siento tan angustiada que me voy a lavar la cara, me doy una vuelta a manzana, vuelvo o hago 3 buenas respiraciones en donde, ¿no?, saco y vuelvo a mi equilibrio emocional. Y entonces ahí, respirar profundamente, lo que hace la respiración nos ayuda a bajar el estado emocional que surge. Si baja mi emoción negativa, lo que voy a tener es más aparato cognitivo para poder pensar, para poder discernir qué le puedo decir asertivamente al otro
de lo que me está pasando en este momento a mí. ¿Qué significa la palabra asertivo? La asertividad es un estilo de comunicación. Tenemos 3 estilos de comunicación: agresivo, sumiso o asertivo. La asertividad tiene que ver con poder reconocer lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, decirle al otro sin dañarlo, pero teniendo en cuenta qué es lo que estoy sintiendo yo. ¿Se entiende? Y esto nos cuesta un montón, porque dentro de la asertividad está poder decirle a quien sea amablemente: no puedo, no quiero, ¿sí? Y esto nos cuesta un montón, porque creemos y pensamos que el otro se va a enojar. Y que se enoje, yo no estoy haciendo nada intencional, estoy resguardando lo que yo estoy sintiendo, porque si lo hago, y muchas veces lo hacemos, ¿qué nos pasa? Sentimos malestar y después nos enojamos con nosotras mismas o con nosotros mismos, y ahí empieza todo un círculo de que cada uno ya debe saber. Por lo tanto, cada vez que nos sentamos a meditar, cada vez que estamos con nosotros mismos, lo que estamos haciendo es reconociendo los procesos mentales, y los procesos mentales no son nuestra conciencia, ¿sí? A veces cuesta entender esto. No son las nubes, la conciencia es el cielo. Estas son las nubes que tienen distintas formas. Y dentro de este ser consciente de los procesos mentales, importantísimo reconocer y nombrar cada una de nuestras emociones, no negarlas, no evitarlas, no taparlas, reconocerlas, aceptarlas, dejar que pasen y después pensar qué es lo que hago y qué es lo que digo, ¿sí? Y además tener en cuenta esto otro que dije, nuestras intenciones y nuestros valores. Muchas veces nos pasa, ¿no? Y tengo muchos pacientes que dicen que uno de sus valores principales es la familia, pero les pasó algo en el trabajo o tienen algún problema con ellos mismos. ¿Y con quién se descargan? Con la hijita, con el hijito, con la mujer, con la madre, cuando en realidad su valor principal es la familia, pero no, ahí no hay coherencia entre lo que valoro y creo que es importante como ruta de mi vida y la conducta que tengo. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que quería compartir con todos ustedes. Nada más, acepto preguntas, algunas seguramente las voy a poder responder y las que no sepa, tomaré nota y las responderé en algún otro momento. Así que bueno, muchas gracias por el silencio que han compartido y muchas gracias.